En esa época, la Unión Soviética ocupaba el 15% de la superficie terrestre y tenía 15 repúblicas socialistas. ¿Cómo les va hoy en día a estas 15 repúblicas soviéticas? Lo descubrirán en este video. Bienvenidos amigos a un nuevo video en este canal. La Unión Soviética era increíblemente diversa, no solo en cuanto a idiomas, sino también cultural y étnicamente. Los 15 países se independizaron tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y ahora son conocidos como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Aunque todos estuvieron bajo influencia rusa, los países bálticos y los Stan de Asia se desarrollaron de forma muy distinta. Eso por supuesto se debe a varios factores, geográficos, políticos y así sucesivamente. En este video les muestro y comparo cómo estos países se han desarrollado. Comencemos con la economía y el Producto Interno Bruto. Tras el colapso de la Unión Soviética, las repúblicas sufrieron recesiones y deterioro de infraestructura, volviéndose más pobres al inicio. Tras una breve caída, el Producto Interno Bruto superó con el tiempo al de la era soviética y la nueva libertad trajo mayor prosperidad. Turkmenistán, una dictadura muy absurda en Asia Central, logró aumentar su Producto Interno Bruto un 300%. La capital de Turkmenistán está construida de mármol blanco y es muy rica. Turkmenistán posee la sexta mayor reserva de gas del mundo. Sin embargo, la riqueza se queda con el dictador debo leerlo, Berdi Muhamedov. Y la población no recibe mucho de eso. Amigos, dos datos curiosos. Turkmenistán tiene una raza de perro propia. Hace años Putin recibió uno como regalo del presidente turcomano. Es el ovcharka de Asia Central. El dictador tiene varios pasatiempos, como a veces publicar videos de rap. Visitar este país como parte de este proyecto será el mayor desafío, ya que es uno de los más aislados del mundo. Solo Corea del Norte se le compara a Turkmenistán. Solo puedes entrar allí con un guía que te muestre la ciudad, así que solo no se puede. Y los vuelos son increíblemente caros y cuestan hasta 1000 euros. Sin embargo, hay un solo perdedor y ese fue Ucrania. Ucrania tenía un Producto Interno Bruto más alto durante la Unión Soviética que después de la Unión Soviética. Eso significa que, objetivamente, Ucrania se volvió más pobre, y eso ya antes de la guerra. Las estadísticas son de 2012, 2017 y 2018. Tras la guerra, la situación seguramente empeoró. El Producto Interno Bruto per cápita de los países bálticos está entre 20.000 y 30.000 euros, por lo que son prósperos. Después siguen Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Bielorrusia, luego el Cáucaso y al final Ucrania, Moldavia y Tayikistán. En Tayikistán, una persona dispone de 1000 euros al año, mientras que en Estonia tienen 30 veces más. Claro, los precios también son diferentes, pero aún así, Tayikistán es realmente bastante pobre en comparación. También estuve en Estonia. Ahí todo es de última generación. Infraestructura, tecnología y economía. Así que diría que, en comparación, no tiene nada que envidiarle a Alemania. No he estado en Tayikistán, pero sí en Moldavia, uno de los países más pobres, donde la pobreza es evidente en las calles. También hay ruinas abandonadas por toda la ciudad, como este gran circo o el observatorio. Eso significa que las estadísticas sí son significativas, y las realidades de vida son dos cosas completamente diferentes. Luego también tomé en cuenta el índice de felicidad. Al final, lo importante es la felicidad de las personas en un país. La economía es secundaria. Según las Naciones Unidas, en 2017 Uzbekistán era el país más feliz, seguido de Rusia, Lituania, Letonia y Moldavia. Y en comparación, las personas más infelices son las de Armenia y Georgia. Presento otra dimensión política, el índice de democracia. 7 de 15 países son clasificados como autocracias o dictaduras. El presidente Lukashenko ha gobernado Bielorrusia desde el colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, es evidente que no todos están de acuerdo con su gobierno. En Bielorrusia, cientos de miles de personas salieron a las calles en 2020 para manifestarse. Más de 35.000 creo que fueron. 33.000 personas fueron arrestadas, imagínense eso. 33.000 personas arrestadas en manifestaciones. Y aún así, él sigue en el cargo y sigue gobernando. En Kazajistán tenemos al presidente Nazarbayev, espero estar pronunciando bien su nombre. Él también ha sido presidente desde el inicio de la independencia. Ahora incluso la capital lleva su nombre. O sea, le cambiaron el nombre, qué locura. Su primer nombre es Nur-Sultán, que es como se llama ahora Astana, lo que demuestra su enorme influencia. Berdi Muhamedov en Turkmenistán y Mirziyoyev en Uzbekistán se convirtieron en presidentes solo después de que sus predecesores murieron. Aliyev heredó la presidencia de su padre en Azerbaiyán y Putin ya suma 24 años en el poder.
Entonces, estos son los 7 países que internacionalmente se consideran autocracias. Eso significa que en muchas repúblicas soviéticas el cargo de presidente es prácticamente de por vida. Lo digo porque la mayoría realmente se queda toda su vida, hasta que mueren, como presidente. Ya casi terminamos, pero quiero hablar un poco sobre el idioma. En los 15 países también se hablaba ruso. Claro, por la influencia de Rusia. Mucha gente en esos países aún entiende ruso, así que es práctico para viajar. Sin embargo, en muchos países se aprobaron leyes. Es decir, se aprobaron algunas leyes para promover sus propios idiomas. En Azerbaiyán, Moldavia, Uzbekistán y Turkmenistán se reemplazó el alfabeto cirílico ruso por el latino. Georgia y Armenia tienen idiomas y alfabetos propios y distintos. Ahora, por supuesto, queda la pregunta, ¿cómo se relacionaron los países entre sí después de volverse independientes? Tras el colapso de la Unión Soviética, se formó la Comunidad de Estados Independientes sin Letonia, Estonia y Lituania. Los países bálticos buscaban alejarse de la Unión Soviética y consideraban su tiempo bajo ella como una ocupación ilegítima. Los 12 países aún tenían buenas relaciones, pero Estonia, Letonia y Lituania se separaron. Después ocurrieron más cosas. Varios países dejaron la Comunidad de Estados Independientes. Los bálticos se unieron a la Unión Europea y a la OTAN, lo que no agradó a Rusia. Dentro de los países también hubo más separaciones, por ejemplo, Transnistria se separó de Moldavia, en Azerbaiyán hubo separaciones con Nagorno-Karabaj y también hubo separaciones en Georgia, por supuesto con Osetia del Sur y Abjasia. Exactamente, lo más interesante para la actualidad probablemente sean las separaciones. En Ucrania, por ejemplo, en 2014 Luhansk y Donetsk se separaron. Muchos oímos de esas repúblicas populares solo al iniciar la guerra. Pero ya en 2014 separatistas prorrusos y muchos, o al menos una parte de la población, se separaron y lucharon por la independencia. Eso significa que esta guerra ya lleva mucho tiempo, pero luego, por así decirlo, se llevó al siguiente nivel. En 2022, cuando Rusia confirmó su independencia y además los incorporó a su territorio, por así decirlo, los hizo parte de Rusia. Eso significa que casi ningún país se ha librado de guerras y conflictos hasta ahora. Espero que hayan disfrutado el video y obtenido una visión interesante sobre estos países y sus comparaciones, viendo dónde les va mejor o peor. Sigue siendo interesante ver cómo se desarrollará todo en las próximas décadas. ¿Podrán las otras repúblicas alcanzar a los países bálticos o los países bálticos dejarán aún más atrás a las demás repúblicas? Noticias emocionantes para quienes llegaron al final. En 1 o 2 semanas regresa The Soviet Project con la 6ª edición. Voy a viajar a un país de la ex Unión Soviética y haré nuevas películas para ustedes. Intenten adivinar en los comentarios a dónde voy. Nos vemos pronto en otro país. Exacto, amigos, hasta entonces. Chao.